Bueno, pues vámonos a la Ciudad de México, donde hay mucha actividad en el Poder Legislativo. Ahora tenemos contacto con el senador por Baja California Sur del Partido de Acción Nacional, Carlos Mendoza Davis. Quien saludo. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Armando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio de Radio Escuchas de tu escuchado programa. Gracias. Oye, cuéntanos, sabemos que hubo una iniciativa y creo que son de las interesantes, no por ahora sí que echarte porras, pero creo que es un tema por demás controversial, cómo poder frenar o meterle el clutch a los estados y a los municipios cuando pues solicitan préstamos, cuando solicitan créditos, y que pues no hay controles, sobre todo en las secretarías de finanzas de las diferentes entidades del país. ¿Va por ahí la iniciativa que estás presentando? Pues mira, afortunadamente, Armando, ya no es una iniciativa, ya es una reforma constitucional que aprobó el Senado de la República la semana pasada, y en efecto incluye, dentro de otros puntos que estaban incluidos en una iniciativa que yo elaboré y tuve a bien presentar al Pleno del Senado con el aval del grupo parlamentario del PAN. Debo decirte también que se presentaron iniciativas del PRI y del PRD, en total fueron 6, y el producto que salió pues es una buena mezcla, el justo medio de lo que proponíamos todos los grupos políticos, pero pues de verdad que sí, este es un gran orgullo el haber podido participar y que propuestas que hicimos nosotros en nombre del grupo del PAN sean ahora parte ya de una reforma constitucional aprobada por el Senado de la República en un tema como el que tú dices tan importante de meter clutch, más bien diría yo a veces de meter freno al endeudamiento irresponsable de estados y municipios. ¿Y qué tal ha sido recibida esta reforma? Mira, creo que goza por supuesto, de la aprobación de la opinión pública. Hay consenso dentro de todos los grupos políticos, no nada más en el Senado, sino también fuera de él. Todas las fuerzas políticas se han manifestado a favor, y ahora estamos esperando que la minuta que le enviamos a la Cámara de Diputados sea discutida y aprobada por nuestros compañeros diputados, y en su caso tendrá que serlo también por al menos la mitad más uno de las legislaturas locales para convertirse en una reforma constitucional. Y básicamente, ¿cuáles son las reglas del juego? O sea, ¿va a haber auditorías o van a tener que contar con alguna autorización directa del Congreso o del Senado? ¿Cómo funciona? Mira, ¿cuáles son las principales cláusulas o artículos de esta reforma? Sí, cómo no, son varios los puntos, Armando, que toca esta reforma constitucional, y trataré de mencionarlos y enunciarlos de manera clara y breve. En primer lugar, lo importante es que ahora se reconoce que es un problema nacional el tema de endeudamiento de estados y municipios, y por ende tienen que involucrarse no solo los 3 niveles de gobierno, sino incluso poderes distintos. Vamos, digámoslo así, de abajo hacia arriba. Los congresos de los estados serán quienes tendrán que aprobar los techos de endeudamiento de cada uno de los estados o municipios, pero ahora tendrán que hacerlo con al menos 2/3 partes de los diputados que integran las legislaturas, es decir, con mayoría calificada. Por su parte, la Secretaría de Hacienda, el Ejecutivo Federal, va a llevar un registro de deuda que va a ser público, en donde todo el mundo va a poder acceder y ver cuánto es lo que debe cada estado, cada municipio, independientemente de la naturaleza de la deuda, si es de corto plazo, de largo plazo, si es contingente, si es a proveedores, todo habrá de ser transparentado a través de este registro. Pero ahora lo novedoso, y esa era una parte que iba incluida en la iniciativa que tuve el honor de presentar, es que también participa el Legislativo Federal. ¿Qué es lo que va a hacer el Legislativo Federal? En primer lugar, decirte que si bien es cierto, los estados van a establecer los topes de endeudamiento de cada estado o municipio, los congresos de los estados, también lo es que el mecanismo que les permite acceder a deuda a los estados y municipios es la garantía del gobierno federal.
Es decir, muchos estados y municipios, sobre todo los que están en problemados, aunque quisieran y tuvieran permiso del Congreso, no podrían endeudarse si no se les facilitara la garantía del gobierno federal, que no solo les permite acceder a deuda, sino que les permite acceder a deuda en condiciones muy favorables. Ahora, para poderles otorgar esa garantía federal a estados y municipios, los estados y municipios van a tener que celebrar un convenio en donde van a fortalecer, se van a comprometer a fortalecer la posición financiera tanto del estado como del municipio de que se trate. Y el Senado de la República va a tener que avalar ese convenio antes de que se le puedan ofrecer las garantías a los estados y municipios en el caso de los estados que estén en problemados, y conocerán de todos los convenios que se suscriban entre municipios, estados y la Secretaría de Hacienda para el uso de garantías. Finalmente, también la Cámara de Diputados va a tener su participación a través de la Auditoría Superior de la Federación, que va a tener facultades para supervisar el uso de estas garantías por parte del gobierno federal, pero además todos los temas relacionados a deuda pública, independientemente de que se trate de estados y municipios. Se le dan facultades concurrentes a la Auditoría Superior de la Federación para que también pueda revisar estos temas. Muy bien. Aquí te quiere Javier Manzoy preguntar algo. A sus órdenes, Javier, muy buenas tardes. ¿Cómo está, senador? Oiga, con una pregunta. En estos últimos días se ha hablado un poquito de que el Partido Acción Nacional está un poco distante de este famoso llamado Pacto por México, ¿no? Derivado de ciertas situaciones que sucedieron en especial en el estado de Veracruz. ¿Se sigue trabajando en cuanto a esto o simplemente es un stand-by que se está dando? Mira, yo te quiero decir, el Pacto por México, más que una mesa de negociación, es el listado de los temas que son importantes precisamente para el desarrollo de nuestro país. Y tengo que decírtelo, son un listado de reformas que nosotros teníamos identificados desde que éramos gobierno y que desgraciadamente pues no hubo generosidad de los partidos de oposición para sacarlas. Ahora las fuerzas políticas hemos coincidido en qué es lo que es importante y que requiere hacer México, y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, te lo digo con toda honestidad, ha asumido ese carácter responsable y poner por encima de nuestras diferencias de partido pues lo que le conviene a México, y lo que nosotros promovíamos pues no podemos ahora decir, porque somos oposición, que ya no debe de seguirse buscando. En este sentido, por ejemplo, en el tema de deuda pública, es una iniciativa construida 100% en el Senado de la República. Aquí el Pacto por México, la mesa del Pacto por México no aportó nada, digo, sí aportaron ideas y demás, pero todo se construyó aquí en el Senado. Entonces, el Pacto por México debe de poderse resolver independientemente de que exista una mesa o no exista una mesa, de que se sienten o no actores, y será aquí en el Legislativo en donde es la arena adecuada precisamente para construir estos cambios que México requiere. Y me da mucho gusto que este tema de deuda, limitar la deuda de estados y municipios, pues es el ejemplo claro de que aquí también en el Legislativo podemos construir soluciones a los temas importantes para México, incluidos en la agenda del pacto. Bueno, pues a mí me da mucho gusto esto, porque sí, yo me acuerdo que inclusive en el gobierno del presidente Zedillo él intentó pasar algunas reformas que el PAN en su momento no pasó, y que después el PAN quiso pasar y el PRI no fue el que parecía que estaban en contra de, no a favor de nada, ¿no? Y me parece que, pues no, por lo menos en lo que va a esta legislatura, pues la idea es más bien ir por las ideas y por lo que a México le conviene, que por lo que le conviene a cada partido en lo individual, ¿no? Mira, te lo comento, la reforma laboral que se pasó en el periodo pasado, que es trascendental, es muy similar a las iniciativas que nosotros presentamos cuando éramos gobierno. La reforma en materia de educación es una reforma muy similar a lo que había venido proponiendo mi colega y que hoy en paz descanse, Alonso Lujambio. La reforma de telecomunicaciones es una reforma muy parecida a los principios que nosotros habíamos venido apoyando. Entonces, lo importante es no ser mezquino, ponernos por encima de las diferencias partidarias y darle los cambios a México que México necesita para que nos vaya bien a los mexicanos. Pues bueno, le agradezco mucho, le paso a Armando. Muy bien, Carlos, pues muchas gracias por tu participación, y vamos a estar pendientes de lo que pues vaya sucediendo allá en el Senado. Son muchas cosas por lo que nos estamos enterando, además de que Baja California Sur está también ahí en una exposición en el Senado. Gracias, Armando. Aquí estamos cerrando ya el periodo de sesiones que termina el día último de este mes,
y desde Acción Nacional seguiremos trabajando para que el bienestar y el futuro de nuestros hijos pues, no queden hipotecados, reconociendo que en democracia, pues la verdad es que no hay control sin el consenso de la sociedad, ni tampoco hay legitimidad sin la responsabilidad. Entonces hay que ser responsable para legitimarnos y cumplirle a la gente que nos elige. Trabajando muy duro por México y por Baja California. Oye, una última cosa. Tú sí ves que el estado de Veracruz se abusó y se malversó estos fondos de la campaña contra contra el hambre, y que sin ninguna duda, si no lo veo yo, pues lo escuchamos todos. Ahí están las grabaciones de funcionarios públicos federales y estatales que están admitiendo y están instruyendo el uso fraudulento con fines electorales de los recursos del gobierno federal, precisamente para luchar contra un problema que es el hambre. No se vale lucrar con la necesidad de las personas, y esto es perversidad. ¿Qué consecuencias? Un senador panista, mi colega de Veracruz, Fernando Yunes, quien hizo públicas estas grabaciones, y ahorita precisamente vamos a entrar a una comparecencia aquí en el Senado de la Secretaria de Desarrollo Social ante 3 comisiones en donde yo voy a participar, pues para cuestionarle qué es lo que está pasando, y eso México no lo merece. La verdad, estaremos al pendiente. Gracias, senador Carlos Mendoza. Gracias, Armando. Que te vaya muy bien. Carlos Mendoza. Gracias a todos. Davis, senadores por Baja California Sur. Y ahora a ver qué dice Rosario Robles. Por lo pronto ya despidió a 6 o 7.